Entonces nuestro tema de hoy era siendo colaboradores con Dios y el versículo clave, ¿alguien me lo quiere decir? A voluntad propia. Sea, el versículo de memoria. Póngalo. Ya. Dice Primera de Corintios, capítulo 3 del 6, 7 y el 9. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Muy bien. Entonces el estudio de esta semana usó como ejemplo el proceso que hace un agricultor, ¿no? De sembrar, de regar y finalmente pues ver su fruto. Eso era lo que estabas diciendo. O sea, las leyes naturales, ¿sí? Sabemos que si uno siembra, si uno riega, si uno cuida, finalmente va a haber un fruto. Es imposible que uno quiera romper esa dinámica, pues esas leyes naturales en la agricultura y vaya a esperar un fruto. O sea, uno no va a tener fruto de una mata que no siembra o de una mata que no riega o de una mata que uno no está al tanto de los bichos que se le pegan, por ejemplo, las matas de tomate. Cuando nosotros estábamos entrenándonos para misioneros, sembramos unas maticas de tomate y las maticas pues muy bonitas y todo, pero cuando dieron el fruto, pues nosotros como éramos novatos, no supimos fumigarlas bien. Y cuando los recogimos la cosecha, resulta que esos tomaticos se les había hecho un puntico negro. Y eso es que estaba contaminada. Ya se había contaminado porque no la fumigamos bien. Y ese tomate, pues se perdió de alguna manera. ¿Por qué pasó eso? Porque en el proceso no se hicieron los pasos correctos en ese proceso de llevar a cabo el cultivo del tomate. Pues básicamente eso es lo que está tratando de explicarnos este capítulo, ¿cierto? Y es que dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Dios. Pablo enseñó en Corinto y pues Pablo les dio el fundamento que era el Evangelio a los corintos, pero el que se quedó ahí de alguna manera a cuidarles y que ellos siguieran alimentándose en las verdades de la fe fue Apolo. Pero la iglesia de Corinto entró en un tire y afloje y tomaron partidos como por cada uno de los líderes. Y entonces unos comenzaron a decir, no, es que yo soy de Pablo, no, es que yo soy de Apolo, no, es que yo soy de Cristo. Y Pablo les exhorta y finalmente le dice, pues no importa ninguno de nosotros, porque realmente el único que nos puede dar el crecimiento es el Señor, ¿cierto? Es cierto que cada uno de esos hombres que sirvieron en el Evangelio y servían en la obra del Señor, en el ejercicio que debían dar, ya fuera sembrando el Evangelio o cuidando a la grey a través de las enseñanzas, iba a recibir la honra del Señor, pero sin el poder sobrenatural del Señor haciendo crecer y transformando a las personas en el corazón a través del Espíritu, pues ese trabajo realmente hubiera sido en vano, ¿cierto? Porque solo Dios puede hacer que la palabra realmente se implante allá en lo profundo del corazón de esas personas y se llegara a ver el fruto que realmente era necesario en la vida del creyente. Eso básicamente es lo que está manifestando ese pasaje. Entonces, el autor trae ese proceso y presenta entonces tres tipos de agricultores, ¿no? El agricultor perezoso, el agricultor que es legalista y el agricultor que es confiado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esos Sí, ítems? sí. Entonces, si bien es cierto que hay unas responsabilidades de parte de nosotros, de la persona como tal, en lo que se puede ver, como lo dice acá, que es sembrar, regar y cuidar, la vida espiritual de cada uno de nosotros somos responsables de sembrar, regar y cuidar ese conocimiento que vamos adquiriendo del Señor. Si nosotros no sembramos,
no regamos, o sea, no estamos constantemente alimentándonos y no cuidamos, pues finalmente, pues no va a haber un fruto. Pero no es solo el esfuerzo personal, porque entendemos que hay una parte que no vemos nosotros y que es el obrar sobrenatural de Dios a través de ese proceso que cada uno de nosotros hacemos, ¿cierto? El problema es que en esos granjeros estaban los dos extremos. El granjero, que es el perezoso, o es esa persona que realmente no se esfuerza en querer conocer la voluntad del Señor y quiere resultados. Y se frustra con Dios porque no tiene resultados, pero él no se esfuerza de alguna manera por hacer estos ejercicios o estas disciplinas cristianas necesarias para fortalecernos en la vida o en el caminar del Señor. Ese, ese es el agricultor perezoso, ¿cierto? Y estaban algunos ejemplos que estaban en Proverbios, que dice que el perezoso decía un poco de sueño, cabecear otro rato, ¿cierto? Como si me estoy en la cama, otro ratico y eso no importa y termina sin hacer nada, se le cae la casa, se le cae la protección, las cercas, porque no es una persona que es diligente en lo que tiene que hacer. ¿Sí? Ese es el granjero perezoso. Pero el otro es el granjero legalista, el que piensa que por su obediencia, entonces hace todo perfecto. Dice que llega al extremo de estar tan estresado por cumplir todo lo que tiene que hacer perfectamente y hace todo, pero digamos que pierde en el proceso la vitalidad y lo que viene de una dependencia del Señor, que es ese amor, ese calidez, ese hacer las cosas que realmente da como gusto, ¿cierto? Sino que lo hace mecánico. Es una cosa mecánica que él lo hace y en ambos casos, tanto el perezoso como el legalista, realmente no están pensando sino en ellos mismos. El perezoso es perezoso y no trabaja en la vida, en su andar y en su caminar y en su crecimiento espiritual, porque realmente implica para él un sacrificio. Y él quiere seguir teniendo el estilo de vida porque le parece que es gratificante o busca gratificación momentánea. Y el otro quiere cuadrar su vida de tal manera que todo sea perfecto y entonces ese es el que está mirando si el otro no hace las cosas como él las hace y como no las hace como a él quiere, entonces está mal y está juzgando y está criticando y se amarga porque es que tiene que hacerse las cosas así y eso es como, por ejemplo, algunas corrientes cristianas, como por ejemplo los unitarios, a veces entran en ese legalismo. Entonces, los unitarios tienen reglas estrictas y entonces las niñas no se pueden maquillar, no pueden usar aretes, deben tener el cabello largo, deben usar ropa larga, ¿sí? Y si otra persona o otra mujer no se mete en esos estándares, pues entonces, por ejemplo, el legalista en ese grupo comienza a criticar a las demás mujeres. Si de pronto la persona ese día se fue con un poquito de labial o se puso un arete, entonces ya está ahí encima. Digamos que un legalista haría eso, se fijaría en la forma externa y no realmente en las cosas profundas de las personas. Es como los fariseos en el tiempo del Señor Jesús, ¿sí? Que aparentaban externamente seguir un poco de reglas, pero el Señor que les decía, sepulcros blanqueados muchas veces, porque lo que reflejan dentro de ellos realmente había maldad que ellos no querían reconocer, pero la tapaban con esa rigidez y con esas reglas que se seguían. ¿Listo? Preguntas hasta aquí, por favor. ¿Sí está claro esas dos clases de agricultores que vieron? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En estos dos, ¿alguien iba a hablar? Perdón.
En estas dos clases de agricultores, digamos que el enfoque es la persona. Realmente el centro de la persona ni siquiera es el Señor, aunque pareciera, porque el perezoso dice que él anhela, él dice, ah, yo quisiera ser mejor de pronto creyente, quisiera, pero no hace nada para crecer. ¿Sí? Finalmente cuando le toca hacer, no, es que eso es muy difícil, no, es que esto no se va a poder, ay, no, entonces no toma las medidas necesarias para ese crecimiento, mientras que el otro se va al extremo. Entonces, de pronto, un devocional y entonces tiene que hacerlo a la misma hora y si no lo hace 45 minutos y si no hubo oración, alabanza, intersección, lectura de la palabra, confrontación con comparación con un comentario, con 5 comentarios para ver, entonces no dice, no fue un devocional, ¿sí? Eso ya es un extremo. Así es el legalista. Por último, entonces, hay un equilibrio, y el equilibrio es el granjero que, ¿cuál era el último? El granjero confiado. ¿Y qué características, hermano Rafael, tenía el granjero confiado? Que se acuerde su merced en sus Pues, palabras. eh, pues es una persona que ya no mira tanto su quehacer como él mismo, sino con la voluntad de Dios. Es lo que yo pude observar ahí. O sea que los logros de lo que yo hago ya no son los míos, sino los tengo porque Dios me los está dando. Y sobre eso es que yo debo caminar, Ok. creo, ¿Alguien más quiere algo así. aportar a lo que Sí, Rafael está diciendo? sí, ahí decía que si tenía buena cosecha se alegraba, pero que si había una mala cosecha, pues también se alegraba porque había sido voluntad de Dios el resultado. No es el resultado, como dice el hermano, mi resultado, sino que confío en el Señor. Entonces, lo que yo recibo, pues es lo que Él me quiere dar. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo en cuanto al granjero confiado? Confiado en el sentido de que él no está, su tranquilidad o su gozo no está soportado por las circunstancias, ¿sí? O sea, él no está buscando resultados únicamente positivos ni para su bienestar, porque eso es lo que hace el legalista. El legalista quiere, por ejemplo, obedecer a Dios porque él no quiere que le salga nada malo, o porque quiere la bendición de Dios, o piensa que por hacer esas cosas la bendición de Dios va a estar sobre él. Y si algún día le pasa algo malo, entonces él se va a frustrar porque dice, pues yo he estado haciendo mi devocional todos los días juicioso y me pasa esto, entonces yo ya no, ¿sí? Se pone bravo. Porque si él dice, si yo estoy juicioso, si yo voy a culto, si yo leo la palabra, si yo me memorizo versículos, si yo le hablo a la gente y me pasa esto, y realmente en su corazón ya se vuelve amargado contra Dios en muchos sentidos, porque lo que él está diciendo, estas fórmulas que Dios me dio no funcionan si no hay buenos resultados. Mientras que el agricultor o el granjero que es dependiente ya del Señor, ¿cierto? Que entiende que Él hace todo porque hay algo que dice ahí, él es disciplinado, puede esforzarse al máximo, hace todo, pero entiende una cosa, que lo haces por amor al Señor. Entonces, la base de su servicio es amor al Señor y no está buscando resultados. Si las cosas se dan bien, chévere. Si las cosas no se dan tan bien, eso no va a cambiar el servicio o el querer seguir creciendo o la diligencia para seguir creciendo, porque esos resultados no es lo que está buscando. Lo que está buscando es amar y honrar a su Señor. ¿Sí? Entonces, eso es una motivación totalmente diferente. Y es lo que realmente nosotros debemos pues confrontarnos en nuestro andar diario, pues qué clase de
agricultor nosotros o labrador o persona que construimos la vida con el Señor, si somos un apostador perezoso, el controlador legalista o el confiado y el equilibrado, ¿no? Aquel que no quiere hacer las cosas, que es evasivo, que quiere resultados de parte del Señor, quiere que el Señor, conocer al Señor, pero no se esfuerza en estudiar la palabra, no quiere conocer al Señor. El otro es estricto, ¿cierto? Busca todo, quiere estar en el primer lugar, mostrarse, pero finalmente eso lo va a agotar porque lo que está todavía es buscando de una manera estricta los beneficios de parte del Señor, y por el contrario, el confiado equilibrado es diligente pero pacífico, obedece por amor, ora y mantiene el rumbo, y precisamente como él entiende que los resultados finales le pertenecen al Señor, sean buenos o malos, pero como él sabe que su Señor es bueno, él va a confiar aún en los momentos más oscuros. Su vida, su andar no va a depender de los resultados que se obtengan por ese caminar, ¿sí? Sino que realmente él va a caminar con firmeza, sabiendo que Dios es el que da el crecimiento y lo da en el tiempo, o de los resultados que el Señor los da cuando Él quiere y no necesariamente cuando la persona o cuando el creyente los quiere. Y eso le hace vivir de alguna manera pues una vida más tranquila porque no tiene la misma exigencia que tiene el legalista. Y básicamente pues esos como los aspectos a grosso modo que se vieron en este capítulo, ya para terminar nuestro estudio. Nuevamente pues muchas gracias por todo el esfuerzo que ustedes tuvieron, por el deseo de aprender. Yo sé que el Espíritu Santo no se va a quedar quieto en sus vidas y sé que va a seguir animándoles. Y pues dejo a Judicita para que se despida de ustedes también. Entonces, amiga. También muchas gracias a todos por permitirnos colaborar junto con el Señor en el crecimiento para realmente para vida eterna, ¿no? La idea es que las personas puedan conformarse a la imagen de Cristo, que como creyentes podamos crecer en ello. Y pues complementando el estudio, ¿no? Porque de todas maneras el estudio es muy completo, tiene como sus momentos específicos, pero poder ayudarles a entender pues de una manera más profunda o de pronto ya con una visión más centrada en nuestra cultura y en el diario vivir de cada uno, pues también pues tener ese enfoque ayuda mucho pues a compenetrarnos con la palabra del Señor. Así que espero que el Señor les bendiga grandemente por medio de ese estudio, que les enriquezca también muchísimo y que sea como también como de esos estudios que uno comienza y son un ejemplo para lo que uno puede ir avanzando, ¿sí? Que siempre sea un estudio que uno se acuerde en lo que uno, como sus inicios en cuanto a la palabra del Señor. Y espero que este estudio haya tenido ese efecto en ustedes. El Señor les bendiga y nos veremos en otro estudio si el Señor lo permite. Muchas gracias, Judicita. Una cosita, no sé si ustedes se dieron cuenta, veamos la corrección del examen que habíamos hecho en marzo, creo. Si alguno tiene alguna duda o algo, pues también nos comunica. Tratamos de colocar algunas directrices ahí, correcciones que hicimos de lo que vimos. En el que les llegó a ustedes es muy general. Yo tengo una que es más específica. Si ustedes quieren la más específica, me dicen y yo se las mando también, pues para que ustedes sepan exactamente cuál fue el error, qué fue lo que de pronto pudieron haber ampliado más o por qué les quedó corto o cuál fue el error específico que tuvieron. Entonces me dicen, ¿listo? A mí sí me interesa, Marta. Ah, bueno, yo te lo paso entonces, Marta. Pues antes de cerrar, yo quiero agradecer a las profesoras, a Marcelita y allí, también por el tiempo, la dedicación, por abrir el espacio para enseñarnos y
estoy segura que en todos nos han dejado como esa semillita que confiamos en que siga creciendo, nosotros la sigamos regando y pues no perdamos el entusiasmo de seguir conociendo más de la palabra de Dios. Muchas gracias de verdad por el tiempo y la dedicación de ustedes. Gracias, Martica, gracias. Bueno, Gracias, Marcelita y Judicita, por su disponibilidad, por su dedicación a nosotros, de verdad que sí. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. gracias, mis merceditas. Bueno, mis amados hermanos, entonces que el Señor me les bendiga. Nos estamos hablando. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí sigue abierto el WhatsApp de Transformados. Pueden escribirnos por ahí y trataremos de llenar esas dudas de la manera que el Señor nos dé la sabiduría para hacer. Entonces, hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Chao a Gracias. todos. Que descansen. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Tengan feliz gracias. noche. Marcelita, Igualmente. gracias. Gracias, Marcelita. Gracias, Judy. Con Muchas gusto, gracias a Gabriel, todos. Joana, Laura, Bueno, Nancy, descansen. Elizabeth. El Señor me les Luisita, bendiga. gracias Joana, también. Mucho gusto. Gracias, Agripa. Chao, gracias. Judy.